Listo, muy buenos días, jóvenes. Ya tenemos acá 14 asistentes. Vamos a dar esta introducción, lo que vendría a ser al curso de 4 meses de geriatría, ¿no? Del cuidado del adulto mayor. Por motivos de internet, no estoy prendiendo la cámara, jóvenes, porque si prendo se va a bajar la cobertura y me voy a estar entrecortando, ¿no? Y regresando. Entonces, espero que me comprendan por ese lado. Hoy día solo es un tema de introducción, lo que se va a llevar durante 4 meses, ¿no? Vamos a explicar los temas que vamos a abarcar estos 4 meses que se va a asistir en el curso de geriatría. Entonces, pues acá iniciamos dando una pequeña frase, ¿no? Donde dice, pues uno de los mejores honores de la vida es cuidar de aquellos que una vez cuidaron de nosotros mismos, ¿ya? Entonces eso se va 100% abarcando, ¿no? Un mensaje donde los cuidadores, los auxiliares, técnicos, enfermeras, entre otros, la que dan ese rol de cuidar a los adultos mayores a domicilio, en casa de reposo, por ejemplo, ¿no? Tenemos esa calidad o esa capacidad o esa paciencia suficiente de nosotros mismos que nos hace dar una buena atención al adulto mayor, ya que por ciertos motivos hay ciertos pacientes donde ustedes van a encontrar, van a ver que familiares abandonan al adulto mayor, ¿no? Por su misma capacidad, donde ya no pueden ser útiles para la sociedad o puedan aportar en el entorno familiar. Entonces, yo, en mi opinión mía, respeto mucho a las personas que realmente cuidan a los adultos mayores porque no es nada fácil cuidar, porque acá también depende mucho la enfermedad de tu paciente que tenga, ¿no? Porque hay pacientes adultos mayores que tienen enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como por ejemplo Alzheimer, demencia, y peor si es una demencia senil avanzada, es Parkinson, por ejemplo, requiere otros cuidados diferentes que ser un paciente adulto mayor cuando envejece normalmente sano, sin ninguna enfermedad. Es un poco más fácil poder darle los cuidados, pero cuando ya tienen una enfermedad, requiere cuidados muy específicos dependiendo su necesidad del paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abarcar nosotros en estos meses? Pues dando una introducción, ¿no? A la historia de la gerontología o la geriatría relacionado todo con los cuidados del adulto mayor, pues hay siempre un autor, ¿no? Leo, por ejemplo, desde 1909, pues ya se creó esa calidad de atención, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hicieron? Con la finalidad de que el adulto mayor tenga una buena calidad de atención de vida, mejor dicho, tener una vejez digna, una vejez con una cuidado necesario para mantener al paciente en nuestro confort, dependiendo qué tipo de patología tiene o su necesidad del adulto mayor, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros, desde el Leo que lo ha creado, ¿no? El término geriatría relacionado con el adulto mayor, porque ya no se dice abuelito, ¿no? En otras palabras, dicen, no es que voy a atender a un paciente geriátrico, ya indica que es un adulto mayor, o si no, un adulto mayor nada más. ¿Eh? Es darle calidad de vida al adulto mayor, ayudarlo en su confort del paciente según su necesidad. ¿Qué es lo que vamos a abarcar nosotros acá? Vamos a abarcar relacionado con los cuidados en pacientes. Primero, por ejemplo, vamos a conocer signos vitales, tal cual. Signos vitales, porque cuando nosotros vamos a ingresar a cuidar a un ancianito, como dice ahí las diapositivas, por ejemplo, ya no se dice anciano, se dice adulto mayor o paciente geriátrico. Entonces, vamos primero, ingresamos, por ejemplo, de turno, ¿qué deberíamos nosotros como cuidadores del adulto mayor tener cuenta? Primera regla es saber controlar los signos vitales del adulto mayor. Tengo que saber cuánto de presión tiene, tengo que saber yo cuánto de frecuencia cardíaca, cuánto de frecuencia respiratoria, cuánto tiene de saturación de oxígeno, temperatura, por ejemplo, si es que lo requiere controlar. Pero a diario, yo si trabajo cuidando a un adulto mayor, yo tengo que tomar los signos vitales y yo voy a cambiar o voy a rotular con otra enfermera. Por ejemplo, si yo trabajo durante la noche, tengo que dar mi reporte de cómo pasó la noche y a las 6 de la mañana tengo que controlar los signos vitales. Entonces, para yo controlar los signos vitales, tengo que saber es de cuánto es el valor normal, una frecuencia cardíaca, cuánto es normal, ¿no? Una frecuencia respiratoria para un adulto, cuánto es normal.
Entonces es necesario también nosotros conocer los signos vitales. Todo es importante el adulto porque el adulto mayor siempre es mantenerlo monitoreado y acá va a depender también de la enfermedad que tenga. Por ejemplo, si mi paciente tiene neumonía, entonces, tengo que tomar saturación de oxígeno y tengo que tener en cuenta si mi paciente ya tiene un problema pulmonar, ya sea neumonías crónicas o por otros motivos como cáncer, tú no vas a esperar que una saturación de oxígeno siempre te dé 95 o hacia arriba. Difícil, porque un paciente cuando ya tiene una lesión, una enfermedad, una complicación a nivel respiratorio, su saturación va a ser menos de 95, pero tampoco debe bajar menos de 93, no debe llegar a 90 ni a 91. Entonces, es por eso importante también es a ustedes explicarles, ¿no? O enseñarles tomar signos vitales y eso va a variar dependiendo de la enfermedad que tenga. Entonces, ahí es importante nosotros conocer los signos vitales. Entonces, para cada paciente esto va a cambiar, ¿no? Si mi paciente tiene un problema cardíaco, por ejemplo, es obvio que la frecuencia cardíaca no me va a dar los latidos, lo que yo quiero, que se considera de 60 a 100, ¿verdad? Frecuencia cardíaca por minuto. Es un problema respiratorio, no vas a esperar que un adulto mayor te dé una frecuencia respiratoria de 16 a 20 o de 12 a 20. Máximo a veces llegan ellos a 11, a la pena llegan a 12 respiraciones por minuto. Entonces también es importante conocer los diagnósticos del paciente. Es lo ideal que ustedes cuando ingresen a trabajar con un paciente adulto mayor, tienen que decirle a los familiares, no señora, como yo voy a ingresar al cuidado, necesito que usted me explique todo el diagnóstico de la paciente para yo conocer y saber qué cuidados le voy a dar. Entonces, siempre, primer contacto ustedes, paciente, por favor, a ver, señor, familiares, quién está 100% a cargo, explíqueme cuál es su diagnóstico, qué pastillas toma, darle un seguimiento, ¿no? Muy bien. Luego de eso, nosotros vamos también a conocer lo que vendría. Esos son términos nada más, joven, no se preocupen. eh, el envejecimiento, ¿no? Explicarles al paciente, porque hay pacientes cuando ven que ya están en envejecimiento, comienzan a autocriticarse a uno mismo, ¿no? La autoagresión a uno mismo que se da, por ejemplo, muchos pensamientos negativos del adulto mayor, ¿cuál va a ser? Es que yo estoy envejeciendo muy rápido, yo no sirvo para la sociedad, yo no aporto para la sociedad para nada. Comienzan a tener los pensamientos de suicidio, decir, no, mejor ya debería morir. Entonces hay que al adulto mayor educarlo, que el envejecimiento es parte del proceso de nosotros, del ser humano. Vamos a llegar en un momento que vamos a envejecer y vamos a caer en una cama en reposo, totalmente en cama y vamos a depender también de alguien más. La idea es educación al paciente y familiar, que el paciente tiene que tener un envejecimiento sano, saludable, sin ninguna preocupación. Si tiene una enfermedad, yo tengo que ahí cooperar también en el área de emocional, psicológica. Para mi adulto mayor no debo abandonarlo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el envejecimiento, los cambios que va a presentar el adulto mayor, pero yo debo ayudarlo a llevar esos cambios, porque muchos van a ver que sentirse envejecidos ya no pueden hacer ninguna actividad. Es cierto que van a dejar hacer un momento sus actividades, pero si el paciente todavía tiene las posibilidades de hacerlo por sí solo, mejor refuerza esa habilidad, porque hay adultos mayores que les gusta hacer sus cositas mínimos y a veces dicen, no, es que a mí me, es que el familiar dice, no, es que yo te estoy pagando para que tú lo hagas, no, que no lo haga mi mamá. Entonces, no es así. Si el paciente, tú como cuidador ves que el paciente quiere hacerlo, por ejemplo, llevar su taza a la cocina, muy bien, yo refuerzo, sigo reforzando eso. No es de hacer lo que se siente inválido, porque ahí lo hace sentir enfermo al adulto mayor. Cuando no lo pueda, sí, ¿no? Muy bien. Luego de haber nosotros visto los signos vitales, cuando conozcamos esto más a profundidad, también vamos a ver nosotros a pacientes que tienen, por ejemplo, traqueostomía. Entonces es importante porque en casa de reposos, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en una casa de reposo? Yo, por ejemplo, conozco una casa de un reposo donde casi son pacientes separados en una área donde están todos con traqueostomía.
¿no? Entonces tengo que yo saber cómo hacer una aspiración de secreciones, cuál es el cuidado necesario que yo debo cuidar, tener con la tráqueo, cuando quizás, por ejemplo, mi paciente se está tocando mucho la cánula fenestrada y a veces pues se suelta del sujetador que va en el cuello y se puede retirar. ¿Cómo reacciono yo si mi paciente tose y la cánula se me sale por completo de mi paciente con traqueostomía? ¿Qué hago en ese momento? ¿No? Eso también se va a ver en el curso de geriatría, ¿no? Los temas de pacientes con traqueostomía. Por ejemplo, si mi paciente tiene traqueostomía y el médico me envía a mí poner aerocámara, los, ¿cómo se llama? Bromuro de Ipatropio, por ejemplo, Ventolin, porque les mandan los inhaladores o les mandan nebulizar son cosas muy diferentes, no es nebulizar como un paciente normal cuando le ponen el nebulizador en la cara, ¿no? Al paciente con traqueostomía necesitamos la aerocámara y el nebulizador para tráqueo, y eso lo venden aparte. Entonces tengo que saber cómo utilizar esas maquinitas o ese nebulizador o esa aerocámara para poder administrar mis bromuros de hipatropio y mi Ventolin, ya que muchos me han estado comentando sobre eso, ¿no? De que deberíamos enseñarlos. Entonces está haciendo pues al centro diciendo que se compre ese material para poder usar ustedes enseñar en un momento cuando ingresen en contacto directo con un paciente que tiene traqueostomía. Recuerden que nosotros no hacemos la cirugía, ¿no? Quizás algunos se asustan, dicen, pero que un paciente con traqueostomía tengo, ¿qué cuidados debo tener? Es muy fácil, no es nada complicado. Simplemente lo que vas a encargarte tú es de la limpieza, evitar que se infecte la herida, que se irrite, que no se salga la cánula fenestrada y si en caso requiere aspiración de secreciones, tienes que hacerlo tú. Eso es el trabajo casi 100% de las personas que cuidan adultos mayores en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, luego de eso también, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver relacionado pacientes con tráqueo y luego vamos a ver pacientes cuando tienen sonda nasogástrica y sonda vesical. Entonces, esos temitas, por ejemplo, es muy importante también porque va a haber en un momento de que tu paciente, por ejemplo, no o tú estés cuidando y pues a veces los familiares por no pagar a una licenciada, porque netamente los licenciados cobran un poco más caro para que vayan a poner una sonda nasogástrica, algo de 250 por ahí cobran, solo para aplicación o ponerlo, nada más. Entonces, hoy en día requisitos básicos, cuando ustedes van a trabajar, les van a preguntar a ustedes, ¿usted sabe poner sonda nasogástrica y sonda vesical? Entonces, a veces dicen, no, solo conozco, pero nunca he puesto. Entonces ya les pide, ya en su currículo, ya le están pidiendo que ustedes aprendan a poner una sonda nasogástrica y una sonda vesical. Es un requisito básico, no es su trabajo de la enfermera geriatra o los que están haciendo geriatría o el técnico, el auxiliar, ¿no? No es su trabajo, pero es básico. Hoy en día les piden mucho los que trabajan a domicilio, ya les piden a los que trabajan cuidando, tienen que saber poner una sonda nasogástrica, poner una sonda vesical. ¿Eh? Entonces ustedes tienen que aprender eso, no es nada complicado, es un procedimiento muy fácil, excepción que la sonda nasogástrica corre un poquito de riesgo de que nos podemos ir a la parte pulmonar, ¿no? Pero hay técnicas de cómo tú vas a poder asegurarte que estás 100% en el estómago. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay muchas técnicas. Una de las técnicas es meterle la parte exterior donde queda la sonda nasogástrica en un vasito de agua, ¿no? Si ves que tú sale burbujas, pues estás en la parte pulmonar y si ves que no sale, quiere decir que estamos en el estómago y para confirmar 100% agarramos una jeringa de 20, aspiramos, ¿no? Para ver si hay un jugo, ese juguito que le dicen jugo gástrico, hay retorno de alguna secreción, entonces listo. Si me dio una secreción, aspiro secreción, quiere decir que yo estoy en el estómago. Automáticamente ingresa un poquito de líquido para nosotros poder limpiar lo que hemos jalado. Es muy simple, no es nada complicado, solo es perder el miedo nada más porque los pacientes acá cuando se hace los cambios de sonda nasogástrica, como es un poquito traumático, no es nada sencillo, no quiere decir que no duela, si duele, porque cuando está por la tráquea se siente un fastidio.
Entonces, es educarlo que colabore, no explicar, mire, ¿sabe qué? Le va a fastidiar un poquito, pero yo quiero que usted me ayude, si no, no vamos a poder hacer el procedimiento. Y tú ingresas nada más, ingresas. En la sonda vesical es un poco más fácil, ¿no? Porque, bueno, un poquito más fácil en mujeres, pero diré en hombres, pero en mujeres sí nos complica un poquito más, ya que la mujer tiene dos canales, ¿no? La parte donde está la uretra y el otro es el canal vaginal. Y a veces tenemos que abrir bien los labios mayores, ¿no? Hasta los labios menores para nosotros poder identificar la uretra, porque si no, con facilidad lo podemos poner en el canal vaginal. Mientras que en el hombre solo tiene un solo orificio, ¿no? Uretra nada más, entonces es más fácil poner en un hombre que una mujer. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo no decirles cuando ustedes van a poner una sonda vesical en una mujer, mejor es de ustedes vayan en un espejo, no es por decirlo que se vayan a ver de manera morbo, con maldad, no jóvenes, no, sino que les mando a verse a un espejo en posesión ginecológica y ustedes mismos exploren la parte vaginal para que ustedes identifiquen dónde está la uretra, porque cuando vas en un paciente real, estamos que busque, no ahí como que la paciente dice, me están manoseando, creo, y no es así. Entonces, para que ustedes aprendan a tener más práctica, uno mismo se autoevalúe la parte genital y van a ver ahí la uretra donde se ubica. Entonces, muy fácil. Ah, si no conocen, ustedes háganlo. Eso es importante conocerse a uno mismo también. Entonces, una exploración es básico. Luego acá, por ejemplo, también lo que vamos a ver es la polifarmacia en un paciente cuando abusan de exceso de medicamentos. En mi opinión mía, por ejemplo, yo siempre he visto que hay pacientes adultos mayores que comienzan a tomar tratamiento de las 6 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Y hay medicamentos que no deberían tomar, sino que a veces le dan para control de su enfermedad. Yo como criterio, por ejemplo, a veces cuando tenemos opinión, converso con médicos y me dicen, no, es que los adultos mayores deben tomar la pastilla la que la enfermedad lo resalta más. Por ejemplo, si tu paciente es hipertenso, dale solo para la presión, quizás por ahí tome medicamentos pues para la colesterol, triglicérido, entre otros, ¿no? Ya redúcelo, solo con darle una calidad de atención, mejor dicho, una alimentación saludable. Concéntrate con la enfermedad o las enfermedades, mejor dicho, los signos o los síntomas que resaltan más en tu paciente y controla, porque abusar de medicamentos en un paciente a veces perjudica su salud más todavía. Lo vamos a perjudicar en vez de ayudar. Por ejemplo, yo conocí a una paciente que iniciaba su tratamiento a las 8 de la mañana y terminaba a las 10:30. Cada 3, 4 horas tomaba sus medicamentos, diferentes medicamentos tomaba y la paciente siempre se me enfermaba, que por acá, por el otro lado. Entonces dimos una opinión de un médico, el médico retiró ciertos medicamentos que él dijo que no consideraba que estaba bien, lo retiró, listo. Cuando retiramos casi la mayoría de medicamentos y quedó solo casi como 2, 3 medicamentos, el paciente comenzó a evolucionar. Entonces ahí nos dimos cuenta que abusar de medicamentos podíamos complicar su deterioro de su enfermedad del paciente, el adulto mayor, ¿sí? Muy bien. Luego haber visto los signos vitales, pues que vamos a conocer paciente con traqueostomía, paciente con sonda nasogástrica, con sonda vesical, ¿no? Vamos también a ver la salud bucal, qué tan importante es hacerlo, realizarle su higiene bucal al paciente. Y no solo bucal, dentro de ello está el aseo en esponja generalizada en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo voy a lavar su cabeza de mi paciente cuando está postrado? ¿Qué más vas a ver ahí? ¿Cómo lavarle la dentadura? Pero si es un paciente que la puede realizar la actividad por sí solo, supongamos que es un paciente que todavía camina, mejor no lo hagas tú, enséñale. Por ejemplo, si tiene prótesis dental, mire tal pacientito, usted mismo lo va a dejar así, de esta manera, tú lo enseñas y usted tiene que seguir haciendo eso. Eso es a rutina, ¿no? Lo ideal es que el paciente también esté en actividad, no es hacerlo toda la vez como les acabo de mencionar al inicio. Refuerza si tiene algunas habilidades para no hacerle sentir inútil al paciente, porque el adulto mayor se siente siempre inútil cuando no lo dejan hacer para nada. Ninguna actividad lo dejan hacer, quiere que estén ahí sentaditos. No. Entonces también vamos a ver aseo bucal.
Luego de eso, de ver aseo bucal en nuestro paciente, también vamos a ver, ahí tienen ustedes sonda nasogástrica, sonda vesical en la imagen, por ejemplo. En relación, por ejemplo, yo cuando doy talleres, relación con la sonda nasogástrica, a mí me gusta siempre hacerlo en real. O sea, que ustedes mismos se pongan, porque de nada me sirve que yo les enseñe con el maniquí, donde realmente es muy diferente manejar el maniquí y es otra cosa manejar a un paciente real, por lo menos cuando ustedes se pongan. No quiero pues, decir con eso que les voy a lesionar, no, no, sino lo hago con la finalidad de que ustedes vean cómo es el reflejo de un paciente real cuando lo vas a poner en una zona nasogástrica. No es como el maniquí que está quietito y tú le metes nada más sin control, ¿no? Pero cuando ustedes mismos se pongan, van a ver ustedes los reflejos, la sensación de quererle uno retirar y botarle por el fastidio, ¿no? Comienza a ser el reflejo de náuseas, algunos vomitan, otros no toleran, ¿no? Y se lo retiran solito la sonda. Es un poquito por eso. Por esos motivos yo les digo, recomiendo que sean entre ustedes para que vean cómo es el reflejo de un paciente real y ustedes estén preparados. Cuando se vayan ustedes a poner una sonda nasogástrica, ah, ya, como hay estos reflejos, tengo que educar a mi paciente y lo voy a enseñar cómo controlar, ¿no? En este caso, si el paciente colabora, se le recomienda tomar agüita o un frugo, por ejemplo, va chopando con el sorbete, tú lo dices, deténgalo ahí, yo le voy a avisar cuando lo pase. Entonces, cuando tú digas, pase la agüita y tú pasas la sonda, corre más rápido. Entonces, trabajas en ritmo con tu paciente. Con esa finalidad, yo mando a trabajar real entre alumnos, entre compañeros, ¿no? Que se pongan la sonda nasogástrica. Pero tampoco exijo en ese lapso, ¿no? Pero hay docentes, hay otros, ¿no? Que también lo hacen solo con el maniquí, pero a mí siempre me gusta trabajar si es que se puede hacer en lo real, normal me gusta para que ustedes vean cómo es. ¿Ah? Muy bien. Entonces, luego de ver todos esos temitas, también vamos a ver nosotros primeros auxilios, ¿no? Pero esos primeros auxilios básicos, nada más relacionado con el adulto mayor. Por ejemplo, ¿qué hago si mi paciente adulto mayor se me cae, ¿no? ¿Cómo lo voy a dar los primeros auxilios necesarios? Si mi paciente adulto mayor se asfixia, por ejemplo, por un objeto extraño, tengo que utilizar la técnica de Helmich, ¿cómo lo voy a hacer? En eso se relaciona primeros auxilios, ¿ya? Luego de ver primeros auxilios, también nosotros vamos a ver lo que vendría a ser úlceras por presión, que ahorita tengo muchos pacientes con úlceras por presión es real. Tengo muchos, y no solo relacionado pues con lo que yo vea, sino que tengo ciertos alumnitos que trabajan y también están en contacto frecuente con pacientes con úlceras por presión. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo abordar a mi paciente cuando tiene una úlcera? ¿Cómo debo prevenir para que mi paciente no le pueda salir una úlcera? ¿Qué cremas voy a utilizar? ¿No? Hay cremas bastante cómodas, eso va a depende de la economía del paciente, porque es un paciente que no tiene mucha economía de estarse comprando cremas, que hay cremas que son bastante efectivos, como por ejemplo los comerciales, en la marca Lipicar, en la marca La Roche, por ejemplo, en Eucerin, son cremas que realmente funcionan muy bien, pero por su presupuesto alto no se les puede indicar a todos los pacientes. Entonces, lo más común que ustedes van a ver en una úlcera de presión, utilicen el aceite de Johnson, ¿no? Entonces, entre otras cremas, ustedes van a conocer en úlceras por presión cómo hacer una limpieza de herida, donde netamente ahorita tengo problemas, ¿no? De que me hacen viceversa. A veces dicen, no, mis, es que las heridas deben cicatrizar de adentro hacia afuera. Digo, pues está mal, las heridas nunca cicatrizan de adentro hacia afuera, mejor dicho, del centro hacia afuera. ¿Cómo cicatriza una herida? Pues cicatriza de afuera hacia adentro. Entonces yo tengo que monitorear eso, ¿no? Tengo que ver que no se me forme un falso cierre, un absceso, porque por ejemplo, ¿no? Yo tengo imágenes reales, por ejemplo, cuando en mis talleres yo siempre llevo imágenes reales de pacientes con úlceras por presión. A veces están todo el tejido necrotizado, ¿no? Dependiendo la gravedad, pues si es una herida de cuarto grado, siempre va a haber tejido muerto y tenemos que retirarlo, ¿no? Todo eso.
Pero la curación siempre he visto que me lo hacen echando cremas en el centro de la herida y eso no se hace. Una curación simplemente hace limpiar y la crema va al contorno de la herida como si fuera una capa muy fina. En el centro no puede ir más que rifocina y el famoso Yelonet. Y tú le cubres, ¿no? Con tu gasa, tu apósito, el Lugoder, por ejemplo, dependiendo qué tipo de herida estás manejando. Entonces, cómo actuar también en heridas de primer grado. En heridas de primer grado es mucho más fácil porque netamente solo requiere ciertas cremas como corticoides, tú lo administras cada cierto tiempo dando un pequeño masaje y listo. Con eso ya está, ¿verdad? Otro, el cambio de posturas, que es lo básico. Entonces, primero yo identifico a mi paciente en riesgo. Supongamos que yo identifiqué, digo, ya, mi paciente no se puede movilizar mucho, listo. Identifico a mi paciente de riesgo, los cuidados que yo debería darle. El cambio de postura es lo más habitual y lo más usado. Pero también es bueno la hidratación de la piel, la hidratación, el consumo de líquidos del paciente, la alimentación para pacientes con úlcera por presión es básico, consumo de proteínas y vitaminas. No deberíamos descuidar en eso. Entonces también vamos a aprender cómo manejar a un paciente que tiene una úlcera por presión. ¿Ah? ¿Qué más vamos a ver ahí? Vamos a ver la alimentación del adulto mayor dependiendo las enfermedades que tenga. Por ejemplo, si mi paciente tiene hipertensión arterial, ¿cuál es la alimentación básica que debería llevar y qué alimentos no debería consumir? A eso se refiere relacionado con la alimentación en el adulto mayor dependiendo una enfermedad. Pero si es un paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad, pues su alimentación es normal, ¿no? No la pueden quitar esto, no la pueden quitar, no, solo es controlar la cantidad, nada más. Pero ahora si tiene hipertensión, tiene cáncer, por ejemplo, tiene diabetes, por ejemplo, ¿qué alimentos debe consumir y qué alimentos no debe consumir? Entonces ahí se va a manejar. ¿Y cómo les hacemos manejar a ustedes? Ustedes mismos van a presentar sus platitos, ¿no? ¿Sabe qué? Mire, yo me ha tocado hacer mi tema de paciente hipertenso, acá le presento cuál es el alimento que debería consumir, ¿no? Entonces se trabaja de esa manera, ¿no? Que ustedes mismos puedan explorar cómo es el alimento de un paciente hipertenso, un paciente diabético, paciente oncológico, un paciente que tiene problemas de coagulación, por ahí ciertas enfermedades, un paciente renal, por ejemplo, que el exceso de líquido lo podría perjudicar. Entonces, así lo vamos a manejar alimentación en el adulto mayor, ¿sí? Luego también vamos a ver en relación, como ya estamos viendo temas más importantes, en la alimentación siempre lo va a acompañar jóvenes la rehabilitación, ¿no? Vamos a manejar también, acá tiene usted traqueostomía, a pacientes que tienen, ustedes seguro han escuchado, ¿no? La oxigenoterapia. La oxigenoterapia, ustedes deberían siempre por conocimiento básico aprender a manejar los oxígenos. ¿Cuáles son el oxígeno de alto flujo? ¿Cuáles son el oxígeno de bajo flujo? Sistemas, mejor dicho, más conocido como sistema de alto flujo, sistema de bajo flujo, ¿no? ¿En qué pacientes yo voy a utilizar, por ejemplo, el oxígeno? Entonces, las máscaras. ¿Cuáles las máscaras de bajo flujo y cuáles las máscaras de alto flujo? Por ejemplo, de alto flujo tenemos la mascarilla de Venturi. Y dentro de ellos también hay más mascarillas, ¿no? Que pueden ser más, pero ya vamos a ir a la intubación mecánica, ¿no? Y es otro tema. Pero nosotros vamos a manejar relacionado con oxigenoterapias, nada más. Todo eso lo vamos a manejar, ¿ya? Entonces, conocer los litros también de oxígeno. ¿Cuántos litros de oxígeno lo voy a poner a mi paciente o solo le pongo por un poner? No es así. El médico da la cantidad de litros por minuto que va a ser administrado a tu paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente cuidando y de la nada se comienza a sentir mal, ¿no? Y me dice que le falta la respiración, se pone ansioso, nervioso y tú controlas la saturación de oxígeno y estás con 90. ¿Qué estaríamos hablando ahí? Identificar los términos, ¿no? Una hipoxia, hipoxemia, una hipoxemia tisular, por ejemplo. Entonces, si está en 90 de saturación, ¿a cuántos litros debo yo ponerlo por emergencia hasta que el médico llegue o hasta que la ambulancia llegue, ¿no? Entonces, lo ideal siempre se recomienda 4 litros de oxígeno, pero estarían utilizando la cánula binasal, ¿no? La bigotera, que muchos lo conocen. Entonces, todo eso vamos a manejarlo, ¿no?
¿Desde cuántos litros voy a utilizar la cánula binasal? ¿A cuántos litros lo voy a utilizar la máscara simple? ¿A cuántos litros le voy a utilizar la máscara con bolsa reservorio? ¿A cuántos litros utilizo yo? En la bolsa de máscara de reservorio tenemos dos máscaras, una de reinhalación y el otro de no reinhalación. Entonces, ¿en qué momento lo voy a utilizar esos dos tipos de mascarilla? Y si mi paciente sigue descendiendo la saturación de oxígeno, no, supongamos que está en 80, 85, pues ya necesito la mascarilla de Venturi, ¿no? Y ya su médico va a indicar por qué motivos. Un momento, jóvenes, que pase la bulla. Entonces, ¿por qué motivos se están indicando, no? A ventilación mecánica, puede ser que la mascarilla de Venturi ya no hace solución, no funciona porque la saturación sigue descendiendo, entonces ya se busca otro método. Hoy en día hay dos maneras, pues no, una la mandan a ventilación mecánica que ya depende prácticamente de una máquina, ¿va? Entonces también es importante conocer eso, porque los adultos mayores va a haber un momento que se va a descompensar, saturación baja y ustedes tienen que poner oxígeno y tienen que aprender a manejarlo. Tienen que conocer ustedes el oxígeno, el famoso, por ejemplo, concentrador. Ustedes tienen que conocer cuál es el manómetro, el mano regulador, el flujómetro y el humidificador, ¿no? Tienen que ustedes armarlo, todas esas piecitas, armar incluso la mascarilla de Venturi. La Venturi tiene de sistema de bajo flujo y alto flujo. Cuando yo les diga, por ejemplo, o el médico te diga, no, señorita, mire, su paciente va a ir a domicilio, pero va a ir con mascarilla de Venturi, pero de bajo flujo. Entonces, aquí tiene unos adaptadores que uno es blanco y el otro es verde. El blanco es de alto flujo y el verde es de bajo flujo. Entonces, ahí también tenemos que nosotros armarlo, esas piecitas, ¿no? Porque viene por separado y uno tiene que armarlo y conectarlo al paciente. Entonces, vamos a aprender también en relación con oxigenoterapia de eso. Luego, lo que vamos a ver, ahí está la oxigenoterapia, si ustedes dan cuenta, ahí incluso está la mascarilla de Venturi, ahí están las mascarillas de no reinhalación y reinhalación. También van a ver usted relacionado con inyectoterapia. En relación con inyectoterapia, en el área de geriatría no está 100% abarcado. No quisiera que eso se confunda y es mejor que les vaya explicando desde ahora. En inyectoterapia se les enseña lo básico, pero si ustedes quieren, supongamos, no, es que yo también quiero aprender a canalizar, porque hoy en día los chicos que también atienden adultos mayores se están reforzando en la vía endovenosa, porque ya el tratamiento cuando les da el médico ellos mismos lo hacen. Entonces, sería bueno que ya sea un curso 100% esté enfocado en la vía endovenosa, que ya haya aparte, ¿no? Inyectoterapia, se dice eso, ¿no? Pero en geriatría también les voy a enseñar, claro que sí, se va a enseñar el vía endovenosa, intramuscular, la subcutánea, por ejemplo. Ustedes cuando tengan un paciente diabético cuidando, tienen que saber en cuántos grados se administra la insulina, ¿verdad? 45 grados, pero no todas las insulinas se administran a 45 grados. Hay insulinas que vienen en cartucho o en lapicero que se administran a 90 grados. Ahora, ¿por qué? Por el calibrado, la longitud de la aguja, porque los cartuchos no traen una aguja de 26 por 5 octavos, sino traen una aguja de 28, de 28 a 30, que es más chiquita, entonces hacerlo 45 grados no me va a ingresar. Tengo que hacerlo 90 grados, como si fuera una intramuscular, porque la aguja es pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué más le vamos a enseñar el manejo de la insulina en pacientes ahí? Inyectoterapia cuando se expliquemos el relacionado con la vía subcutánea. Es que la técnica del agarre para administrar las insulinas, porque hay factores de riesgo que están relacionados por malas manipulaciones de insulina, no hace efecto al paciente. Cuando a veces lo hacemos mal el procedimiento, no hacemos el ángulo de 45 grados, o por ejemplo, todas las insulinas se administran en el ombligo, no. Las insulinas ultra rápidas sí se administran en el ombligo, pero si son las insulinas de acción prolongada como la NPH, se administra en el músculo de la pierna y en el muslo del hombro, ¿no? El músculo deltoides. ¿Por qué? Porque son de acción tardía, mejor dicho, en otras palabras. Como queremos darle un seguimiento, normalmente se utiliza pacientes diabetes tipo 1. Pero mientras que mi paciente que me llegue según la escala de Móvil, por ejemplo, me diga, no, mire, mi paciente llegó con 270 de glucosa.
Según la escala de Mohs nos dice que debemos utilizar, y ustedes van a tener, si ustedes cuidan paciente con diabetes y en un momento se les suba a 270 a 300, ustedes tienen que conocer la escala de Mohs. ¿Cuál es la escala de Mohs? ¿Cuánto me indica administrar insulina cuando mi paciente se eleva mucho la glucosa? 270, 6 unidades de insulina. Tú lo controlaste, ya no necesita que el médico venga. Tú mismo lo estás haciendo porque cualquier cosa puede pasar en el lapso que el médico llegue y no esté administrado ninguna insulina en tu paciente. Y eso lo vas a administrar directamente lo que vendría a ser no en la parte del ombligo, porque es la cristalina, R cristalina es la insulina que nosotros manejamos acá en Perú, que es la rápida, pero no tenemos la ultra rápida, que lo ideal sería tener ese tipo de insulina. Entonces, eso va a conocer también inyectoterapia, ¿no? Cómo se administra la insulina, ya que es mayormente más usada en pacientes diabéticos. Listo. Luego de eso, también lo que vamos a ver es la enfermedad de la diabetes. Ahí va a ir la escala de móvil. Justamente les voy a dar a conocer cómo se manejan las insulinas dependiendo. Luego vamos a ver pacientes con hipertensión arterial. Vamos a ver enfermedades vías urinarias en el adulto mayor. Mayormente a ellos, ¿por qué se les da? Porque no consumen líquidos. Los adultos mayores es muy raro que vean consumiendo agua si evitan de consumir. Entonces, por esos motivos es de que siempre va a costar constantemente una infección urinaria, ¿no? Después también vamos a ver en el curso es atención o el manejo en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, ¿cómo es? Ahí si el título es en relación con la psicología. Dice psicología en el adulto mayor. Dentro de ellos estamos hablando el Alzheimer y demencia senil avanzada, o más conocido pues demencia tipo Alzheimer, ¿verdad? Incluso estamos agarrando Parkinson. ¿Qué es lo que se les enseña ahí a ustedes? Se les enseña primero cómo ustedes van a practicar entre ustedes, ¿no? Uno hará de paciente, el otro hará del cuidador. A ver, si tú eres un adulto, ¿no? ¿Cómo tú manejarías a un paciente que tiene Alzheimer? ¿Cómo sería tu atención a un paciente con Alzheimer? Porque es muy diferente lidiar con un paciente que está sano. En su momento de frustración, de confusión, de su delirio, alucinaciones, ¿cómo tú actuarías en un paciente con Alzheimer? Incluso algunos vienen diagnosticados, dicen, no, el paciente tiene demencia tipo Alzheimer con rasgo de esquizofrenia, o sea, ya viene acompañado con un síntoma de esquizofrenia, que quiere decir que se puede poner agresivo. Sus cambios bruscos, sus episodios psicóticos del paciente es muy agresivo. Entonces, ¿cómo manejarías tú? Aparte de enseñarles el manejo psicológico en esos pacientes, se les enseña la neurorehabilitación. ¿Qué tan importante hoy en día es tener un adulto mayor con demencia? Pero tú tienes que acompañarlo con la neurorehabilitación. Ustedes ahí me van a presentar ejercicios, cómo yo manejo, cómo yo fortalezco la mente de mi paciente, la memoria o el cerebro, para que mi paciente no siga olvidándose las cosas, ¿no? Entonces, ahí también les vamos a enseñar primero y luego ya ustedes van a comenzar a traer sus ejercicios o mandarme videos, por ejemplo, decir, mire, yo estoy trabajando con un paciente y me ha tocado con Alzheimer, ¿no? Según la neurorehabilitación para Alzheimer nos dice que debemos utilizar ciertos ejercicios. Muy bien. Yo me gusta, en la área de psicología siempre me gusta, es muy bonito manejar porque quiero un cuidador que sea muy activo, los cuidadores deben ser empáticos, no alegres, tenerle en actividad, por ejemplo, porque los pacientes cuando tienen enfermedades neurodegenerativas requieren un cuidado más delicado, en otras palabras, pero también quieren una atención y darles amor, ¿no? ¿En qué momento yo lo puedo abrazar? ¿En su cuadro de confusión lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Si yo lo enseño a llenar pupiletras, por ejemplo, y veo que mi adulto lo hizo muy bien, ya, mira, como lo hiciste muy bien, te voy a reforzar esto, te voy a darte este regalo. Tú refuerzas, porque si no reforzamos, el adulto mayor no te va a obedecer cuando tú le digas, no, a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a jugar, pero si tú no incentivas a tu adulto mayor o no ve una recompensa, es como un niño.
Si al niño no le ofreces algo, no lo hace. El adulto mayor es muy similar, jóvenes. Si ustedes quieren manejarlo algo y ustedes ven que no lo quiere hacer, tienen que reforzar, pero haciendo una recompensa. Entonces, si tú me lo haces esto, yo te voy a dar tal esto. Entonces, hay que buscar cuáles son las cositas que más lo agrada para que tú puedas manejarlo. ¿Sí? Entonces también van a manejar eso. Por ejemplo, ¿qué más vamos a ver? La neurorehabilitación en pacientes con Parkinson, ¿verdad? Cuando es un Parkinson muy avanzado es un poco difícil. Es importante diagnosticar, pues el caso va a ser el médico, ¿no? Cuando recién se vean los síntomas de los temblores, cuando estén recién en etapa leve, ahí es importante nosotros involucrarnos mucho con la neurorehabilitación, que son los ejercicios o la rehabilitación o fisioterapia, ¿no? Para reforzar los músculos, el sistema nervioso central. Entonces, en etapas iniciales sería la actual, pero ya cuando estamos el paciente o está en enfermedad casi moderada o terminal, pues se va a complicar un poquito más su manejo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más también vamos a ver nosotros, aparte del manejo psicológico de nuestros pacientes adultos mayores? Esto está relacionado, jóvenes, cuando dice acá prostatitis dentro de la sonda vesical, ¿no? Los cuidados que deberíamos tener, todo eso, normalmente en los hombres, ¿no? Pero esto requiere un seguimiento o un tratamiento de un médico, no es simplemente de que yo le dé el cuidado y está en una prostatitis, ¿no? ¿Qué hago? No, actuar siempre es con su médico de cabecera. Nosotros que deberíamos hacer acá, ¿qué sería? Es ponernos en alerta cuando se presenten los signos y los síntomas. ¿Cuáles son? Tú tienes un paciente, por ejemplo, adulto mayor, hombre, ¿verdad? Lo estás cuidando y tú ves que la noche, todas las noches se levanta como 4 veces en la noche a ir al baño. Entonces, tú lo acompañas y va al baño, pero orina poquito por poquito, o se sienta o no orina nada y se regresa a su cama. Ah, ya, ya me está poniendo en alerta. Muy bien, anoten en mi cuaderno, ¿no? Paciente fue durante la noche 3 veces al baño o 4 veces al baño. Listo. Al siguiente día tú comienzas a preguntar, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Tiene algún dolor? Porque en la noche le vi que se levantó muy seguido en el baño, ¿no? Todo eso, pero eso ya como le diga, usted lo que les vaya, lo van a identificar es el modo de orinar, ¿no? En la noche cuando se levante seguido al baño, ahí. El resto de dolor pélvico que dice ahí, dolor la parte inclinar, eso ya lo va a examinar el médico. Ustedes cuando vean que es varias veces al baño, automáticamente tienen que recomendar al familiar, mire señora, su papá se ha ido varias veces en la noche al baño, orina, o sea, quiero que lo saque cita con el médico para ver, no vaya a ser que esté pasando por una prostatitis. Imagina, ahí tú pones alerta, ¿no? Listo, ahí van a sacar la cita y lo va a evaluar el médico. El médico ya va a evaluar los otros signos que ustedes ven ahí, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver también, ya que hemos visto todo eso, el paciente, es la atención o los cuidados que deberíamos dar en los pacientes oncológicos. En este enlace he visto mucho, ¿no? El abandono, mayormente es entre los médicos o enfermeros y el paciente oncológico. Ustedes acá, en un paciente oncológico, aparte de cumplir con el tratamiento, que sería los fármacos, dependiendo que tome, si es quimioterapia o si es radioterapia, la tienen que llevar o asistir a su adulto mayor a una clínica, ¿no? O hacer en ese lugar. Es ustedes que aprendan ahí deberían utilizar la psicología en el adulto mayor, ya que las enfermedades como cáncer pueden bajar la autoestima demasiado del adulto mayor. Lo va a bajar, como decir, por los suelos, algo así. Entonces, ustedes cuando manejen un paciente oncológico también tienen que involucrar la psicología. Tienes que hacerle ingresar en conciencia, o sea, decirle, señora, tiene que aceptar su enfermedad, porque muchos adultos cuando son diagnosticados cáncer terminal, por ejemplo, como el médico, ya en relación al médico, en mi opinión mía, no sé usted, he tenido muy malas experiencias. Cuando llegaban a consultorio, ¿no? El médico decía, señora, mire, usted le ha salido acá su examen, tiene cáncer, le ha dado positivo. Los pacientes, su reacción. Ahí ustedes tienen que manejar cuál es su primera reacción de un paciente cuando recibe que es diagnosticado cáncer.
Muchos es el rechazo, ¿no? Al abandono, decir, no, yo no estoy enfermo, difícil que yo tenga cáncer, si yo me he cuidado bastante. No aceptan la enfermedad. Pero lo ideal también es de qué manera el profesional lo dice, ¿no? Porque si realmente nosotros educaríamos al paciente, mejor dicho, prepararle y en un momento yo le digo. Pero tampoco es ser profesional. Es como ustedes, por ejemplo, cuando le van a dar atención o cuidados en un paciente oncológico, tampoco es darles falsas esperanzas. Como decir, no, señora, es que usted sí tiene cáncer y si lo hacemos lo vamos a vencer el cáncer. No, es 50-50, tampoco deas esperanzas quizás donde no la hay. La puedes decir, sí, de esta manera manejarlo, ¿no? ¿Sabe qué? Mire, sí, el médico le ha detectado cáncer, pero eso quiere decir que no, con esta enfermedad va a morir. Si nosotros cumplimos el tratamiento y usted colabora con el seguimiento, le vamos a dar una calidad de vida, puede vivir años. Ahí no le estás dando una falsa esperanza, porque netamente tú dices, no, lo está dando 50-50. El paciente, ¿qué va a decir? Ah, ya, si pongo de mi parte, si yo me cuido y voy a mis consultas que mi médico dice, sí, voy a vivir un tiempo. Pero ahora si no cuido, no me cuido, no obedezco lo que mis cuidadores me dicen, no obedezco lo que el médico me dice, pues la enfermedad podría avanzar más. Entonces ahí tenemos que nosotros educar al paciente, ¿no? Hacerle que ingrese en, como decir, que acepte que tiene la enfermedad. Cuando los pacientes acepten tener la enfermedad, aprendan a convivir con su enfermedad, pueden vivir años, jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo un paciente diagnosticado cáncer y hace tiempo, no es recientemente, tenía. El médico le dijo, ¿no? Que solo bueno, no al paciente, sino a los familiares. Tenían que darle calidad de vida porque solo tenía 3 meses de vida. Nada más, eso es lo que lo diagnosticó el médico, 3 meses de vida. En 3 meses, cuando el paciente, pues con todos sus cuidados, ¿no? Los familiares, no, en 3 meses no murió, todavía está vivo hasta ahora, siempre va a sus consultas, pero el cáncer está controlado, o sea, siempre llega ese pacientito en sus consultas, sino ¿cuál es su reacción cuando ve al médico quien lo diagnosticó? ¿No? Porque me imagino que después los familiares le han dicho que solo tenía 3 meses de vida. Entonces su reacción siempre de él cuando llega a su consulta le dice, doctor, para usted yo estoy muerto, yo le vengo a visitar solo en espíritu. Entonces, una manera donde el adulto mayor ha tenido que aceptar su enfermedad y cuando uno acepta con la enfermedad, pues jóvenes pueden vivir. Yo, como siempre he dicho, por ejemplo, las enfermedades no matan, lo que mata siempre es la mente de la persona, porque si tú te pones pensativo, te estresa, decir, ay, no, que ya me detectaron esta enfermedad y esto, entonces la mente es la que siempre mata al paciente, no es tanto la enfermedad. Porque la enfermedad cuando es controlada con el tratamiento y listo, pero la salud emocional cuando ingresa algo psicótico en tu mente, una mente que esté cerrada y no acepta lo que tiene, las enfermedades pueden evolucionar con facilidad y todavía doble. Entonces, paciente oncológico, de primera regla, ustedes tienen que hacer acá como si fueran psicólogos. Ustedes tienen que volverse de todo cuando tengan un paciente oncológico. Enfermera, técnica, auxiliar, geriatra, médico y psicólogo. ¿Cuál es lo básico que ustedes deberían tener? Es ser psicólogos, orientar, no ayudarle a sobrellevar esa enfermedad. Y si en caso, pues ven que el paciente comienza a tener cuadros depresivos y ansiedad, sabe que, mire, ¿por qué no mejor le recomendamos a un psicólogo que le haga una guía, ¿no? Para que la pueda ayudar a sobrellevar su enfermedad. No crean que ir por psicología es ir solo porque estamos locos jóvenes o por tener una enfermedad mental. No, la psicología es una rama que embarca muchas cosas. Entonces, un psicólogo, una terapia psicológica te puede ayudar, sí, te puede orientar cómo llevar tu enfermedad, te puede dar una consejería y se requiere es un tratamiento, pues utilizan la psicoterapia, ¿no? Dependiendo. Entonces, qué bonito es cuando una persona o un médico o los mismos familiares o ustedes mismos digan, no, ¿sabe qué, señor? Mire, ¿por qué no vamos al psicólogo? La idea es que las enfermedades siempre estén acompañados de un psicólogo, de médico, para ayudar a manejar su estado emocional. ¿Sí? Muy bien.
Luego de eso, lo que también vamos a ver acá relacionado con las enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando de demencia, el Parkinson, ¿no? Es una enfermedad también que es muy triste ver a un adulto mayor cuando ya tiene la enfermedad en etapa avanzada, donde los temblores prácticamente lo comprometen a todo su sistema nervioso central, ¿no? Donde ya no pueden caminar y agarran una mala postura. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar la neurorehabilitación y la fisioterapia. Ustedes no necesitan, siempre he dicho, no necesitan ser todavía, estudiar 5 o 6 años para una carrera y poder hacer una rehabilitación. Cuando ustedes tengan como decir, las ganas de aprender, si en un momento, pues no, tu paciente está con Parkinson ya moderado, hay más síntomas avanzados, quizás lo compromete a no caminar bien. Siempre se recomienda un fisioterapeuta, ¿no? Y cuando venga el fisioterapéutico, ustedes tienen que decirlo, mire, me puede enseñar a mí a hacer los ejercicios para yo realizarlo en casa. Entonces, que les enseñen, ¿no? Y cuando ustedes estén en casa, lo van a comenzar a hacer los tratamientos o los ejercicios. Es básico. Para el paciente con Parkinson es muy importante los ejercicios, porque si dejamos que el Parkinson siga avanzando, vamos a comprometer su sistema, su cerebro, ¿no? La mente, la memoria, y va a comenzar a perder la memoria. Agarran por ahí como tipo demencia o Alzheimer, mejor dicho. Entonces, cuando ya el paciente ingresa a tener problemas de memoria, va a ser un poquito más difícil de lidiar porque no entran en razón cuando tú quieres enseñarle algo, no obedece, ¿no? Pero tampoco es exigir, si el paciente no quiere, no solo con Parkinson, sino con demencia y Alzheimer, no exijan algo que no quiera hacer el paciente, déjenlo. En un momento cuando se tranquilice el paciente, vuelvan a hablarlo, ¿no? Porque si tú dices, vamos a hacer tal ejercicio, el paciente no quiere y seguimos existiendo, ahí insistiendo, nosotros lo vamos a irritar y lo vamos a hacer que ingrese en su cuadro de confusión. Se puede volver irritante, te va a gritar o te puede a ti agredir o si no se va a llegar a confundir, que no es donde está, que está en su casa, que comienzan a gritar como si algo lo estuvieran haciendo. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y si es un paciente que tiene rasgos con esquizofrenia, tienen que estar automedicados, joven. No pueden tener ustedes un paciente con rasgos de esquizofrenia sin automedicación, porque les puede agredir a ustedes con facilidad cuando ingrese a no reconocer a nadie, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Incluso hay pacientes que tienen Alzheimer y en su momento de confusión les pueden agredir. Y es muy importante que eso ustedes vayan diciendo a su médico, no, si mire doctor, ¿sabe qué? Mi paciente esta semana ha estado un poco muy irritado y se ha vuelto un poco más agresivo. Es bueno que lo tenga así o usted lo puede recomendar un medicamento para poderlo controlar en sus momentos de crisis. Y el médico va a decir, en ese caso es el psiquiatra, ¿no? Cuando son enfermedades como Alzheimer, demencia, siempre va a ir su médico psiquiatra. Entonces el psiquiatra te va a decir, no, claro, tiene razón, entonces le vamos a recomendar tal medicamento para controlar esos cuadros convulsivos de su paciente cuando ingresa en irritación y agresión, ¿no? Cambios de comportamientos muy bruscos. Entonces siempre deben estar automedicados cuando ustedes vean ese tipo de conducta en ese tipo de paciente. ¿Ah? Alzheimer y demencia. En Parkinson no he visto mucho, más bien a ellos su problema es diferente, ¿no? Pero cuando es muy avanzado, sí, pero no es como demencia o Alzheimer. Luego acá ustedes tienen, en relación, no he puesto ahí, falta todavía demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, el tratamiento también que deberíamos dar nosotros, ¿sí? Entonces, ahí le vamos a acompañar siempre con rehabilitación y la neurorehabilitación y los cuidados que se deberían dar para cada tipo de paciente según la necesidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a ver durante el curso de geriatría, ¿no? Signos vitales, básicos, saber siempre cuánto es el rango normal. Van a ver ustedes pacientes con traqueostomía, úlceras por presión, el manejo correcto de una curación de herida, las cremas ideales, aceites para prevenir, por ejemplo, sonda vesical y sonda
nasogástrica, van a ver ustedes ahí el manejo de la oxigenoterapia, primeros auxilios, la inyectoterapia relacionado con la vía intradérmica, la vía subcutánea, intramuscular y la vía endovenosa, el manejo psicológico en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia y Parkinson. ¿Ah? ¿Qué más? Van a ver ustedes la alimentación para cada tipo de pacientes, cómo se alimenta un paciente diabético, cómo se alimenta un paciente con hipertensión, cómo se alimenta un paciente cuando tiene problemas renales, cómo se alimenta un paciente oncológico, cuáles son los alimentos que deben consumir y cuáles son los alimentos que se les debe prohibir. En este caso no es prohibir, jóvenes, cuando ustedes digan, no es que a mi paciente diabético le han prohibido comer tal, porque dice que le sube la glucosa. Si tú la comes en exceso, sí, al paciente diabético es bueno darle de todo, lo que quiera. La diferencia es la cantidad y la calidad. Es como decir, ¿no? Si tú te antojas una sandilla, tú eres un paciente normal, tú te vas a comer todo un pedazo regular, ¿no? Una porción bien regular. Pero un paciente diabético, si tú le das la misma porción que te has comido tú, es obvio que la glucosa se va a ir por los cielos. ¿Sí? De una glucosa de 120 la puedes elevar hasta 200. Solo con eso, hasta 220 podría llegar con facilidad, porque lo estás dando en exceso. Pero ahora si yo le doy un, como decir, un cuadradito pequeño, una mínima porción de 3/4, por ejemplo, y menos, ¿no? No lo va a hacer nada. Simplemente es para el gusto del paciente, no es prohibirle de todo, porque netamente le prohíbes de todo, ¿de qué va a vivir ese paciente? Necesitamos vitaminas, minerales y proteínas, ¿no? Entonces, acá la alimentación para el paciente diabético es consumir todo, la diferencia es la porción y la calidad o la cantidad que va a consumir. ¿Ya? Porque ya que los pacientes como no pueden metabolizar, no hay nadie quien la pueda convertir en energía, lo que consumen, pues va a ser difícil ingresar una buena cantidad, ¿no? No, pero nosotros sí, pues nosotros no estamos con diabetes, ustedes pueden comerse la cantidad que desean y su metabolismo comienza a trabajar, ¿no? La insulina comienza a hacer su trabajo. Entonces, pero un paciente enfermo es diferente. Es igual que un paciente oncológico. Dicen comer tal, o esto evitar, no, siempre es comer de todo, pero todo depende de la cantidad, la calidad, de las porciones que debe consumir. ¿Ya? Paciente hipertenso, sí o sí, pues, ¿no? Ahí sí o sí es una enfermedad muy diferente. Por ejemplo, el exceso de sal, no sobresalir, ¿no? ¿Qué más? Grasas, para eso siempre hay otros aceites donde no podrían tanto comprometer la salud del paciente. Entonces, todo eso nosotros vamos a ver el aseo bucal, por ejemplo, relacionado con el baño de esponja en el paciente. ¿Cómo es un baño fácil? Hoy en día nosotros tenemos la facilidad suficiente de qué? De irnos a Emancipación o en una farmacia, ustedes pregunten, digan, ¿me puede vender los pañitos de baño fácil? Y te dan un paquete y ya no puedes ya utilizar jabón, no, simplemente le mojas y le pasas todo el cuerpo del paciente y lo vas secando. Por eso se dice baño fácil con paños, viene incluso por aroma, viene de manzanilla, viene de hacer de penca sábila, por ejemplo, aromas muy agradables. Entonces ya no están utilizando el jabón, todo su cuerpito, ya no se demora mucho, pero cuesta un poquito caro, sí cuesta ahí. Pero para, supongamos que lo hagan 2, 3 veces a la semana, les va a servir muy bien. Entonces también van a conocer eso ustedes, ¿no? Cómo hacer un baño de esponja en cama en un paciente postrado. Y si es un paciente que todavía se puede movilizar, ¿cómo lo hago su higiene? ¿No? Su baño. Lo llevo en la ducha, lo siento en su silla, ¿no? Y lo comienzan ustedes a bañar en la ducha, porque es un paciente que puede colaborar, pero un paciente que no se puede movilizar va a ser difícil. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes, que tengan en relación con la introducción, los temas que se va a abarcar mayormente en el curso de geriatría? Claro que cuando van a llevar ustedes el curso, los que van a llevar va a ser más profundo, ¿no? Los temas son más a profundidad, se les explica, ¿no? Cómo hacer, eso es un tiempo casi de 4 horas. Entonces, pero ustedes van a experimentar. Y si es posible, por ejemplo, en algunos casos, les puedo, bueno,
coordino, ¿no? Con ciertas casas de reposo, más o menos para que ustedes conozcan cómo es atender a un paciente con úlceras, con tráqueo, ¿no? Entonces, a veces les llevo cuando se pueda y normal. ¿Alguna consulta, jóvenes? Que tengan, pregunten en relación con el curso. Su introducción solo era 1 hora, nada más, chicos. ¿Ya?